Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a exponer sobre glándulas salivales, boca y faringe con mi compañero Carlos Soriano y quien presenta Presente. Ángel Díaz. Eh, bueno, como pueden observar aquí en este croquis, es el que nosotros realizamos donde se muestra pues como tal el sistema digestivo, pero nos enfocamos más en lo que es boca y faringe. En la boca podemos encontrar, dentro de la boca se encuentran pues las glándulas salivales, ¿no? Entonces, bueno, esto es un concepto básico de qué son las glándulas salivales. Se generan, que las glándulas salivales generan un volumen adecuado de saliva facilitando la preparación y deglución de los alimentos. Favorece el balance hidromineral por los ingresos de agua y sensación gustativa. Contribuye a la higiene de los tejidos blandos, bucales y los dientes. Bueno. Para la anatomía, como podemos observar en esta imagen. Bueno, en la boca recoge un producto de secreción de varias glándulas que se pueden diferenciar de acuerdo a su volumen, sobre salivales menores y mayores. Entonces, en las glándulas salivales menores, diseminadas por mucosa bucal, se dividen en cuatro grupos. eh, Palatinas, labiales, bucales y linguales. Bueno, las palatinas quieren decir en el paladar duro, las labiales, posterior a los labios, bucales en las mejillas y molares, cerca de la desembocadura del conducto parotidiano. Las linguales se dividen en anexas a las pupilas circunvaladas y foliadas. Otras posterior al borde de la lengua, las glándulas linguales anteriores de cara inferior de la lengua cerca al vértice. Bueno, esto es para las menores y para las glándulas mayores. eh, Su cavidad bucal se encuentra concéntrica a la mandíbula que comunican con cavidad por conectores excretores, las cuales son tres glándulas: salivales anteroposterior, parótida, submandibular y sub- sublingual. Bueno, en la fisiología, ¿qué nos dice la fisiología? Es como tal, es generar un volumen adecuado de saliva que sirve para mantener la higiene oral y dental, preparar los alimentos para la masticación, la sensación gustativa y deglución y iniciar la fase de la digestión HC. ¿Qué es la digestión HC? Es la degradación enzimática de las moléculas complejas que constituyen a los alimentos. Pues por decirlo más simple, es convertir los compuestos en más sencillos. Bueno, en la fisiología, para la histología, son las encargadas de la secreción salival, tienen una estructura histológica organizada. Su derivación embriológica no marca diferencias en relación a las glándulas abiertas de otras partes del organismo. Ahí, como podemos ver en las opciones, se generan por la influencia organizada, inducción en el epitelio mesenquimática. Las glándulas salivales son órganos epiteliales de secreción exocrina. Se distribuyen por toda la mucosa excepto enzima dorsal lingual, simucosa y paladar anterior. Y su secreción no es estimulada por acción hormonal, sino por estimulación nervioso autónoma. Vamos con la boca. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿la boca qué es? Pues aparte que es el origen del sistema digestivo por donde todo entra y por donde todo comienza, pues está compuesta por diversas estructuras, las cuales pues son la lengua, que son esta como se puede ver acá, los dientes. Acá hay diferentes tipos de tejidos, ahorita los vamos a explicar y cada uno lo compone estas estructuras. Están las paredes bucales, las glándulas salivales, el piso de la boca y pues es eso, el paladar. Eh, bueno, entonces, bueno, la cavidad oral se encuentra pues delimitada en diferentes partes, en diferentes secciones. Entonces está la primera parte, la anterolateral, que está delimitada pues por los labios, aquí lo podemos ver mejor, está delimitada por los labios y por las mejillas. Dorsalmente, pues por la bóveda palatina,
el velo paladar y la faringe, que es pues, más hacia atrás. Aquí sí no se puede ver. Em, Ventralmente pues está pues la boca, la lengua que digo, y pues el piso de la boca, y pues en la parte posterior se encuentra con la orofaringe y el istmo de las fauces. Entonces pues hay em, pues la boca, el aparato bucal desempeña funciones importantes en diversas actividades, como son el lenguaje, las expresiones faciales, masticación, deglución y la trituración y el tragar los alimentos. Entonces, esto es donde están las partes de la boca. Entonces están, pues como había mencionado antes, la pared anterior, los labios, los laterales, las mejillas. La inferior está formada por la lengua y el suelo de la boca. La pared superior está formada por el paladar y las posteriores por los orificios irregular que comunica con la faringe. Entonces, ¿qué es la fisiología del aparato bucal? Entonces, pues aquí se involucran dos procesos en toda la deglución de la comida. Entonces, en el caso del primer proceso que involucra lo que es la primera parte de la boca, pues se involucran, es una fase voluntaria. Entonces, esta fase pues hace que el alimento sea pues moldeado y tratado hasta formar un bolo utilizando el alimento, utilizando pues la lengua y los dientes. Así es como se genera ese bolo. El alimento será pues impulsado a la orofaringe, que como ya hemos mencionado antes, se encuentra un poco más, ya les muestro una imagen. La orofaringe se encuentra más o menos como por esta zona. Pues es llevado a la orofaringe por la base de la lengua y es aquí donde las terminaciones nerviosas detectan ese bolo y comienzan la fase involuntaria del reflejo, que ya esa va después en la faringe, en la fisiología de la faringe, que ahorita la explicaré. Eh, bueno, la histología de la mucosa. Entonces, bueno, la cavidad oral es una estructura que se encuentra comunicada con el exterior y por lo tanto se requiere una membrana mucosa de recubrimiento de superficie húmeda. Entonces, la humedad es proporcionada por las glándulas salivales, como lo habíamos visto antes, principalmente por las principales y accesorias, y resulta fundamental para la mantención de la estructura normal de los tejidos. La mucosa bucal, al igual que todas las mucosas, del cuerpo están conformadas por dos capas de tejidos de estructura y origen embrionario diferente. Entonces está el tejido epitelial, que tiene una capa superficial de origen ectodérmico, y el tejido conectivo, que es una capa subyacente de origen ectomesenquimático. Entonces, esas son los tipos de tejido que posee pues, el aparato bucal. Bueno, entonces, pues la mucosa oral está dividida en tres tipos. Está de revestimiento, como los labios, la masticatoria, como en las encías, y la especializada en la lengua. Entonces, vamos a entrar un poco en ello. Em, Bueno, entonces la mucosa de revestimiento, como lo hemos dicho que eran los labios, presenta una submucosa, un tejido con presencia de vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas situadas debajo de la mucosa. Entonces aquí se encuentran los labios, las mejillas y el paladar blando y el piso o suelo de la boca. Y o sea, su función principal es la protección de la boca. Está la mucosa masticatoria. Esta se ubica en lo que son las encías y en el paladar duro. Es lo que está como más con un contacto directo con el tejido óseo, o sea, los dientes. Y pues no contiene submucosa, o sea, solamente se somete a la fricción del impacto masticatorio. Y está la mucosa especializada, que está ubicada en ciertas regiones de la lengua. Esta aloja pues botones gustativos intraepiteliales. Entonces la función sensitiva designada a la recepción es una función designada a la recepción de estímulos gustativos. Por eso es la lengua la que representa mejor esta mucosa. Bueno, para la faringe. En la faringe es un conducto muscular situado por delante de la columna vertebral y por detrás de las fosas nasales.
La cavidad bucal y la laringe. Se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta vértebra cervical y se continúa hacia abajo con el esófago. Bueno, para la anatomía de esta encontramos tres diferentes, que es la primera es la rinofaringe, la hipofaringe y la orofaringe. La primera es la rinofaringe, que esta está formada por el velo del paladar. Aparecen orificios faringeos de la trompa de Eustaquio. Por detrás de esta, la fosita de Rosenmöller. Posterior conforman una curva cóncava hacia adelante y superior folículos que conforman la amígdala faringea. Bueno, en la hipofaringe, ambos lados de la faringe se encuentran a dos depresiones verticales, senos periformes, por donde desciende el bolo alimenticio en dirección al esófago. Y pues se relaciona por delante de la laringe, como podemos ver ahí en la imagen. Y en la orofaringe, comunica por delante de la boca a través del istmo de las fauces, hacia abajo por un plano horizontal trazado a través del cuerpo del hueso hioides. Eh, la superficie posterior presenta una serie de relieve formados por numerosos folículos linfoides. Está limitada hacia arriba por el velo del paladar anterior y los pilares del velo del paladar y las amígdalas platinas. Ahí también lo podemos observar en una imagen señalada correctamente. ¿Cuál es la orofaringe? Bueno, entonces para la fisiología de la faringe, entonces, pues como yo les había mencionado antes en la fisiología del aparato bucal, pues esta obviamente hace parte también de la misma. Hay dos procesos, está el involuntario y el voluntario. En este caso estamos ahora explicando el voluntario. Entonces, bueno, primero que todo, la faringe representa la apertura usual para los tractos respiratorios y digestivos. Entonces, la función fisiológica de la faringe es asegurar que el aire y solo este entra al tracto respiratorio y que el agua y el alimento, solo estos se introduzcan en el tracto digestivo, sin que haya ninguna interrupción entre ambos. Entonces, la parte involuntaria del reflejo deglutorio es la acción que dirige el alimento hacia el interior del sistema digestivo y y lo aleja de las vías respiratorias superiores. Entonces, ¿cuál es el proceso exacto, o bueno, más exacto que hay en este proceso? Es claro, como ya hemos visto cómo, cuando se glutía un alimento y pues obviamente funcionaba hacia hacían las funciones del aparato bucal. Entonces, ahora, ¿qué pasa en la faringe? Entonces, momentáneamente pues la respiración se va a detener y pues el paladar blando que se encuentra más o menos hacia esta zona se va a elevar. Esto va a hacer que se cierre se cierre en la, se haga sí, que se clausure, por decirlo así, la apertura de la faringe y de la nasofaringe e impide que el alimento entre las aperturas internas de las narinas. Bueno, pues después la lengua se comprime contra el paladar duro, cerrando la apertura oral de la faringe y los huesos encargados de este proceso están, entonces, el huesos hioides y la laringe son impulsados hacia adelante. Esta acción sirve para jalar la glotis poniéndola por debajo de la epiglotis. De este modo se bloquea la apertura laringea. Después de eso, de manera concurrente, los cartílagos, espérate, los cartílagos aritenoides se contraen, cerrando todavía más la apertura de la laringe e impidiendo el paso del alimento a las vías respiratorias. Cuando todas esas aperturas de la faringe se encuentran cerradas, es cuando las ondas de contracción muscular pasan sobre las paredes del órgano y, y que pues empujan el bolo alimenticio que habíamos mencionado antes hacia la apertura del esófago. Y a medida que el alimento llega al esófago, el esfínter esofágico superior se relaja para aceptar pues este material, este alimento. Entonces, así es como es la fisiología dentro de la laringe. Y para terminar, pues en la histología, en la pared faríngea se distinguen cuatro capas: la mucosa, la rinofaringe, que es de tipo respiratorio cilíndrico ciliado pseudoestratificado; orofaringe, que es de un epitelio escamoso estratificado; y hipofaringe, de tipos pavimentosos estratificados. Aquí están las bibliografías. Muchas gracias.
Muchas gracias.